visto, sí hemos visto varios, ¿no? Y mira que no hemos visto totalmente la Ley Federal de Radio y Televisión, que tampoco la vamos a ver hoy. No es que me quiera alejar de la ley, es que realmente la Ley Federal de Radio y Televisión tiene muy poco en cuestión de contenidos y en cuestión de libertad de expresión, ¿no? Limita algunas cosas de la libertad, o más que limitar, ¿no es cierto? Te pone algunos candados en torno a que tienes que enaltecer los valores, la unidad nacional y no caer en la violencia o en no fomentar los disturbios, ese tipo de cosas. Pero más allá de eso no va la ley. Entonces sí es una ley muy precaria, que es una lástima que esté así, pero bueno, ya les tocará a ustedes en su análisis final, pues hacerme una reflexión en torno a ello, ¿no? Pero sí, qué bueno tu percepción, me da mucho gusto, la verdad. Y lo que vamos a platicar hoy va a ser igualmente interesante, ya verás. Y luego les tengo una sorpresa porque vamos a tener un invitado eh, las próximas 2 semanas, yo espero que en 2 semanas. Si puede la próxima clase, ya lo voy a invitar, ¿no? Nomás estoy checando sus tiempos, pero si no, pues sería hasta la otra. Ya vi tu mapa conceptual, Fernanda. Felicidades, está muy bien, ¿eh? Está muy bien hecho. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Platicaba hace rato con Silvia que me parece que no hemos visto nada, pero hemos visto mucho, ¿eh? Creo que ahora sí está Sí, más grabando. bien como que los temas van ligeros, pero una vez que empieza a hacer como que resumen de lo que se ha visto en clases, dices tú, ah, no, sí se han tocado como puntos importantes y relacionados igual con el contenido, ¿no? Que también es una Sí, herramienta claro, importante. correcto. Pues vamos a esperar a que llegue Jesús, que luego llega. Y también, ¿quién no llegó la vez pasada? Son los que siempre se conectan, ¿verdad? María Fernanda, Silvia y Jesús, ¿verdad, chicos? ¿O falta alguien que siempre se conecte? No nada más nosotros, Sí, porque ¿verdad? Eva está en Londres. Ujú. Eva está en otro uso horario, en otro continente. Muy bien. Doy un tiempecito y empezamos. Mientras les dejo pero no, para no caer en. Ahorita vemos. Les decía que en unas 2 semanas o la próxima semana vamos a tener un invitado. Vamos a tener de invitado. Acaba de publicar este libro que está extraordinario. Y como diría aquel, nos cae como anillo al dedo. El futuro de la libertad de expresión. Pero vean lo importante. Internet, plataformas y algoritmos. Es de Saúl López Noriega. Lo único malo del libro, y se lo dije porque hoy platiqué con él, le dije, está muy bueno tu libro, pero lo único malo es que la letra está bien chiquitita. Y ya para mi edad sí le sufro para la letra, ¿eh? Y me dice, es que lo queríamos hacer con letra más grande, pero si lo hacíamos con letra más grande se iba a más páginas. Quitando las referencias, que está extraordinariamente bien referenciado el libro, o sea, extraordinariamente. Quitando las referencias, estamos hablando de un libro ahorita les digo, exactamente de 249 páginas. De pura referencia son como 100 páginas casi. Está extraordinariamente bien referenciado este. Pues nos cayó como anillo al dedo. Cuando vi la publicidad del libro, inmediatamente pues lo fui a comprar. A mí me llegan muchísimos libros. Yo te les puedo decir que el 1% o el 5% de los libros que tengo los he comprado. Todos los demás me han llegado. Me llega de todo. Hay unos muy, muy buenos y hay unos que me llegan muy, muy malos, como los dos que les voy a recomendar.
Pero este me parece un gran libro. Y entonces contacté al escritor, al investigador, y resulta que es colega, que da clase en el mismo instituto que yo doy. Entonces facilitó mucho el encontrarlo. Entonces lo voy a tener, yo le recomendaría, es que está medio complicado luego recomendar libros para que los compren, pero si de verdad les puede llamar un poco la atención el tema, yo les recomiendo que lo compren. Me queda claro que hay libros que son como de cabecera en el ámbito periodístico. Recuerden que nuestra maestría se llama Periodismo Prospectivo y Comunicación Estratégica. Me queda claro que hay libros de periodismo que son, pues, son de cabecera, ¿no? Yo diría hasta bíblicos casi, es la Biblia del periodismo. Uno de ellos creo que se los platiqué, el de un manual de periodismo de Vicente Leñero. Esa es una Biblia del periodismo. Y ya también les mostré en la clase pasada el de Raimundo Rivapalacio sobre el manual de periodismo también muy interesante. Yo les voy a mostrar dos sobre periodismo también. Pero este se conjunta a lo que tiene que ver con lo que estamos viendo, que es el futuro de la libertad de expresión. Y platiqué con él, lo entrevisté hoy a mediodía, y parece que me estaba dando la clase, ¿eh? Muy interesante, muy, muy interesante. Muy bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Qué gusto verlas. Gracias, maestra, como siempre, por grabarnos y hacer todo este enlace y conexión. Bueno, primero les voy a compartir una imagen que, ay, no puede ser. Ahora, ¿cómo le hago para aquí para compartir? Aquí debe estar, aquí está. PowerPoint, Excel, no, contenido de, Dios mío, ¿dónde está? ¿Cómo lo comparto? No, no quiero incluir sonido. Modo de moderador, agregar fondo, no. Pantalla, ventanas, a ver qué ventana me aparece. Ah, me aparece la otra. Denme un segundo y la quita. Ok, ya la tengo. Un segundito nada más. Ahí está. Y ahorita lo. Bueno, esta imagen fue muy polémica, pero extraordinariamente polémica, ¿eh? Inmediatamente que la proyecte, eh, pues seguramente la van a recordar o seguramente la vieron, la escucharon. Es una imagen que causó, híjole, mucho revuelo en todo aspecto, ¿no? No solamente en el ámbito noticioso, sino en otros ámbitos. Hubo una exposición de Zapata, de Emiliano Zapata, de los pocos héroes honestos y sinceros de este país, porque Villa no lo era. Por más que me digan, no soy experto en historia, pero he leído mucho de historia. Y bueno, para caer un poco en esto del momento histórico de la revolución. Y creo que Zapata era un tipo por lo menos honesto. Bueno, sale esta imagen publicada o sale esta imagen de Villa, porque se hizo una exposición fíjense, en el Palacio de Bellas Artes, una exposición que se llamó, ahorita les digo el nombre, no me acuerdo, se llamó Emiliano Zapata después de Zapata. Ese fue el nombre que le pusieron a la exposición. Y en esta libertad de expresión artística o en esta curaduría, pusieron esta imagen entre los cuadros que había ahí. Esta imagen que ustedes ven aquí. Este caballo famosísimo, el caballo de Zapata, caballo blanco, no me acuerdo su nombre, pero ponen a Zapata desnudo con unas zapatillas de señorita o de mujer y su sombrero de charro. Bueno, sí, pues de charro. Entonces, esta figura o esta imagen, que no me voy a meter, o sea, no soy crítico de arte, ni pretendo serlo, pero que desde mi perspectiva artística, o lo poco que sé de principios, elementos y toda esta cuestión del arte, pues no es una pieza estéticamente valorada, pues no es una gran pieza estética, pues.
Tendrá algunos ahí entresijos que podemos analizar artísticamente, ¿oh? Estoy haciendo un análisis artístico. Pero me queda claro que en este otro análisis que es completamente simbólico, sí tiene muchísima tela de donde cortar. Primero, y todo esto lo estoy enfocando y quiero que lo lleven a esta cuestión de la libertad de expresión, ¿ok? Porque yo les platicaba al inicio del curso que la libertad de expresión se manifiesta de diferentes formas y una de ellas es a través de las diferentes manifestaciones artísticas y una es la pintura. De hecho, la pintura, nos guste o no, está considerada como un arte mayor, a diferencia de la literatura y otras artes, ¿eh? La literatura no está considerada como arte mayor, está considerada como arte menor, en lo cual yo estoy totalmente en contra. Pero obviamente lo que yo piense no le va a interesar ni a la gente que tiene que ver con la cultura en el mundo, porque esta es una catalogación mundial de esquemas que yo no estoy de acuerdo, pero me la mandan a la literatura como segundo lugar. Yo nada más les quiero decir que es más antiguo que después de las cavernas, ¿no? O sea, pues la escritura, el escribir, el exponer tus ideas. Y ya después vinieron las casas, los edificios, los hogares. La pintura, pues sí es más vieja, puedo pensar que la misma literatura. Incluso la pintura no con los, ojo, no con los elementos artísticos que ahora se requiere para, para el análisis de una obra. Estoy tratando de recordar el nombre de un gran ensayo sobre cómo se tiene que observar y ahorita les voy a decir el título ahorita me tengo que acordar. Bueno, en esta cuestión de la apreciación artística, que me queda claro que con el tiempo va cambiando. O sea, hace muchos años una pintura rupestre, que insisto, el que pintó una pintura rupestre, pues no tenía elementos artísticos ni sí, los elementos básicos o los fundamentos estilísticos para pintar una obra, ¿no? Ahora se supone que un pintor tiene elementos y principios, se llaman así, elementos y principios del arte para, pues para transmitir algo, ¿no? Para poder pintarlo, pues, ¿no? Ahorita les digo el nombre de este gran ensayo. Es Gunther Stent, La paradoja del progreso, así se llama. Bueno, Gunther Stent dice que esta visión que tenemos del arte, desde luego que ha cambiado conforme han pasado los años, y yo estoy de acuerdo, me queda claro. O sea, no es lo mismo ver a Picasso hoy que verlo hace 50, 60, o ver a Dalí, o ver a otros artistas, ¿no? Eso me queda muy claro, ¿no? Pero por ejemplo, esta pintura no tiene ni principios ni elementos del arte, no tiene una contextualización, digamos, potencialmente simbólica para llamarle una obra de arte. De hecho, el cuate ya hasta la vendió, ¿eh? El pintor es un pintor argentino, ya la vendió. Bueno, en medio de esta polémica, la familia decidió demandarlo. En primera instancia demandó a la institución que se atrevió a poner esta foto, perdón, esta pintura en el Palacio de Bellas Artes. Fíjense nada más, ¿eh? O sea, dense cuenta ustedes de cómo caemos en una cascada de ignorancia que es preocupante, ¿eh? O sea, yo no estoy en contra de esta pintura. O sea, el que la pintó, pues está bien que la haya pintado y a todo dar. Entonces, me parece perfecto. Pero tenemos que tomar en cuenta que la libertad que él tuvo para pintarla, que nadie lo prohibió, nadie se lo prohibió. Y yo no quiero entrevistarlo, pero me gustaría saber qué le movió para pintar a Zapata así. O sea, ¿cuál fue su intención de pintarlo así? ¿Qué conocía de Zapata para pintarlo así? Me queda claro que nada más conoció una parte de Zapata, y yo lo voy a decir con todas sus letras, conoció la parte morbosa de Zapata. Conoció esa parte morbosa que tristemente, y no lo digo por el hecho de que a lo mejor sí lo fue o no,
que a mí me tiene sin cuidado que lo haya sido o no. Pero ¿por qué mostrar esta parte que no tiene ninguna trascendencia en cuanto a lo que hizo o lo que pudo haber hecho Zapata, ¿no? O sea, meterse en su vida privada de Zapata, pues. Así de sencillo. Entonces metas en la vida privada también de Villa. Y Villa, su vida privada era extraordinariamente licenciosa, pero sumamente licenciosa, ¿eh? Es más, lo voy a decir, exageradamente licenciosa. Pero bueno, habrá hecho algo bien Zapata. Yo a mí Zapata no es de mis héroes favoritos. Tampoco Villa, Villa no es de mis héroes favoritos, perdón, pero tampoco Zapata, pero no me gusta insisto, son mis gustos que están ligados a una cuestión de expresión. Me queda claro que el pintor tiene toda la libertad de pintar lo que se le pegue la gana. Pero aquí hay otro proceso y un filtro muy importante, que en términos museográficos se llama la curaduría, ¿no? ¿A quién se le ocurrió, porque fue una ocurrencia, estoy seguro, de poner esta obra de un sujeto totalmente desconocido, que ni mexicano es, que además es argentino, y ahí sí, independientemente del país que sea, aún siendo mexicano, no tenían que, para mí no tenían que haberla puesto. Entonces, la culpa no fue del artista, la culpa fue de los que organizaron esta exposición, que yo creo que lejos de enaltecer a nuestro héroe, porque aquí lo dice claramente el texto, Emiliano Zapata después de Zapata, el pintor se llama Fabián Chaires. Yo creo que no logró, o lejos de enaltecer este aniversario importante de Zapata, creo que fue la fecha de su muerte o la fecha de su nacimiento, no recuerdo, se cumplieron 100 años. Ahí sí les fallo, pero está la información en internet, si quieren ser curiosos y revisarla. Bueno, por esta imagen, todos los familiares, desde luego, se sintieron totalmente ofendidos, ofendieron su moral, sus principios, sus valores, que ofendieron al héroe mexicano, a Emiliano Zapata, que reitero, en ese movimiento revolucionario creo que me parece que fue el más honesto, eso es desde mi punto de vista. Pero entonces, ahí creo que sí les falló la libertad de expresión. Ese es mi punto de vista. La familia demandó, la demanda está en proceso. ¿Por qué? Porque creen ellos que no era ni el lugar, ni la forma, ni el momento, ni la circunstancia de hablar o expresar o simbolizar una preferencia sexual de Emiliano Zapata. Dicen, miren que yo conozco, no les voy a mentir, aquí tengo los libros, ¿eh? Aquí tengo los libros de Emiliano Zapata, aquí los tengo. Aquí tengo 3 libros de Emiliano Zapata. Y a los 3 que los escribieron los conozco. Entonces le pregunté al primero, ¿no? A este, se los voy a enseñar. Dame un chance. Le preguntaba a Pedro J. Fernández, que escribió este libro también de Zapata. Dice, Morir de pie se llama. Él nada más tiene dentro de toda la historia, que es una historia muy interesante de Emiliano Zapata, además escrita en primera persona. Dice, dice Pedro, pues sí era bisexual, pero dentro de toda la historia, él nada más, digamos que narra una pequeña historia o un pequeño fragmento de la vida de Zapata, donde muestra esa bisexualidad. Y le pregunté a otro que no me acuerdo de su nombre, discúlpenme, pero lo entrevisté, está la entrevista ahí en mi página web también. Me eché el libro completo de Zapata. Incluso él vive en Morelos. Él está muy cerca de la familia de Zapata y él conoce muy bien la historia de todo lo que hizo Zapata y lo que ha sucedido con Zapata y sus tierras, todo este asunto. Y le preguntaba, oye, hay una versión que está corriendo muy fuerte de que Zapata era bisexual. Y me dice, no es cierto, no es cierto, eso no es cierto. ¿Por qué insisten en eso? Zapata no era bisexual. Bueno, pues, no es que le crea uno a otro, pero yo leyendo el trabajo tanto de uno como de otro, pues no me convencen. O sea, no llegan a dejarme en mí que no era o que sí era, pues. O sea, no, se lo pregunté, pues no, como una forma de tener yo el dato. Pero independientemente de lo que puede resultar todo esto, aquí lo importante es, el pintor tuvo la libertad de pintar esto. Perfecto. Y luego, ¿a quién se le ocurrió ponerla en el Palacio de Bellas Artes?
O sea, si lo hubiera puesto en un museo, ay, díganme el nombre que quieran, y no voy a, en ningún momento voy a discriminar otros lugares, en otro estado, en el Museo de Arte de Chihuahua, o en el Museo de Arte hasta de Morelos, ¿no? En el Museo de Historia de Morelos, o en el Museo de, no sé, ¿no? En el Museo de la Revolución que está ahí en el Museo de la, en el Palacio. En el Monumento de la Revolución, abajo está el Museo de la Revolución. Pero en el Palacio de Bellas Artes. O sea, esta obra, independientemente de lo que ven ahí, se expuso en el máximo recinto de las bellas artes de este país. O sea, que para los que la expusieron, tiene todos los elementos artísticos y lo que encierra, insisto, estos principios y elementos del arte para exponerse. Y perdón, pero no los tiene. Entonces, la familia dijo, voy a demandar porque esa forma en la que representan a nuestra familia, pues no es la correcta, es inmoral o es... Y ahí caeríamos en... ay, perdón, ahí entraríamos en la parte que es moral y que es inmoral, ¿no? Que sí es bien complicado. ¿Qué es moral y qué es inmoral? Bueno, me queda claro que aquí hay un ejemplo clarísimo, pero así muy, muy fuerte de lo que es la libertad de expresión. Hasta dónde sí, hasta dónde no. A mí me queda claro, y yo se lo comparto, fíjense que curiosamente no escribí nada sobre esto, porque luego sí lo escribo y lo publico. Bueno, me hacen favor de publicarlo en los medios en los que estoy. Pero de esto, fíjense que no me metí en esta vaina, como dicen los cubanos, ¿no? Que sí ha sido interesante dar mis puntos de vista. Leí algunos, yo lo que les digo de arte, porque leía expertos en arte, o gente que ha estudiado arte, que sabe de arte, que tiene maestría, doctorado en arte, que ha revisado cualquier cantidad de corrientes artísticas, pictóricas y todo este asunto. O sea, y todos opinaron lo mismo, ¿eh? Que esta pieza en cuestiones de arte no tiene nada. Entonces, si lo dicen ellos que son los expertos, por supuesto que yo les creo, porque yo no soy experto. Yo reviso o estudio o leo a gente que sí es experta en otros temas. Yo no soy todólogo. A mí me llamó la atención, desde luego que me llamó la atención. Y luego, no sé si ustedes lo llegaban a ver o escuchar, pues se armó mucho revuelo ahí en las redes, ¿no? Entonces, el tipo se tomó su libertad de pintarlo. Perfecto. De expresar lo que él creía o lo que él para él significa Zapata. Perfecto. Pero de eso a llevarlo al siguiente nivel, creo que fue un error. Y fue un error tanto del curador de esa exposición. Yo no vi las otras imágenes de Zapata, no las vi, pero no sé qué nivel tenían artístico, número uno. Número dos, qué nivel simbólico del héroe. Y número tres, qué tan buenas o qué tan representativas eran para exponerlas. No, yo no vi toda la exposición. O sea, no me estoy hablando de esta pieza. Y me queda claro que las tres cosas que acabo de decir, esta pieza no lo tiene. Además de que no tiene la parte artística, que reitero, no lo digo yo, lo dicen los expertos, eh, esta cuestión de haberse expuesto en el Palacio, insisto, Palacio de Bellas Artes. Y luego de un héroe que para los mexicanos, miren, tenemos tan pocos héroes y luego nos difaman a un héroe como este. Ahora, yo estoy partiendo de lo que dice la familia, ¿eh? Y yo creo en la familia. O sea, lo están difamando. Y en uno de los dos escritores que entrevisté, que me dijo, no es cierto, eso es un mito, no es cierto. El señor Zapata, porque además ni siquiera era homosexual, dicen que era bisexual, no homosexual, era bisexual. Hay un artículo muy interesante que escribió Evangelina Lespet, ahí sí, se Evangelina, ya se me olvidó el nombre, se apellida Lepset, Lepser o Lepset, es de Milenio. Escribió un artículo sobre esta imagen que me pareció muy interesante, ¿no? Donde habla de esta cuestión del LGBTI más y todos estos grupos y que lejos de ayudar los perjudica y que ta. La realidad es que sí causó mucha polémica y podríamos decir que para la exposición, si tú piensas en una exposición que quieres que se hable mucho de la exposición,
por alguna cosa como esta, pues lograron el objetivo. Se hizo muy polémica. Y seguramente mucha gente fue a verla en vivo, seguramente mucha gente fue a ver las otras exposiciones, las otras imágenes que había, pero la realidad para mí no lo fue, ¿no? O sea, yo creo que la vida privada de un héroe, independientemente de lo que haya hecho, pues yo no me voy a meter en su vida privada. A mí me gusta mucho Diego Rivera, muchísimo. La obra de Diego Rivera me parece espectacular. Yo colecciono cosas de Diego Rivera. Pero su vida privada me tiene sin cuidado. Y yo lo digo, a mí su vida privada no me gusta, ¿no? Pero para nada. Trato de no revolver. Que podamos pensar en estos prototipos de héroes y en estos prototipos de gente importante, en que si pinta muy bonito, como el caso de Diego Rivera, que era un extraordinario muralista, pues tienes que pensar que a lo mejor su vida era muy padre, muy bonita, muy ejemplar. Pues no, su vida privada era un desastre, por no decir desmadre. Desmadre creo que no es grosería, no es grosería. Entonces, habrá gente que le guste opinar, hablar, decir sobre la vida de Diego Rivera. A mí no. Yo no me meto en eso, no es lo que a mí me incumbe. Pero yo le estoy poniendo este ejemplo para que vean la importancia de la libertad de expresión. La importancia de repente en los galimatías que nos podemos meter siendo gente de medios o teniendo este periodismo al cual aspiramos o esta comunicación que queremos, porque, pues porque yo creo que es incorrecto, ¿no? Esta imagen, insisto, fue muy polémica, sumamente polémica. Incluso pidieron que se quitara. La gente del Palacio no la quitó. Yo no conozco a los curadores. Sería interesante que ya ese sería otro trabajo periodístico, que en el cual de verdad no me metí ni me voy a meter ahora. Habría que ver esto, quiénes decidieron, a través de qué protocolo, cuál fue el protocolo que siguieron para poner esa imagen, de dónde salió, cómo surgió, cómo llegó a la gente que decidió ponerla en la palestra, pues, en la exposición. Porque me queda claro que cuando tú vas a un museo, independientemente del museo que sea, y pongan el tema que quieran del museo, pongan hasta el tema más exagerado, más ridículo o más polémico, eso yo nunca voy a estar en contra. Me imagino que tiene que haber un proceso, ¿no? Para decidir, vamos a poner esto, vamos a poner el otro, esta no queda porque no va con el concepto, la idea, no es que queramos limitar, no es que no estemos de acuerdo con la libertad de expresión, pero simplemente que esta imagen no va, esta sí. Y hasta yo me atrevo a decir que no es de la noche a la mañana, ha de llevar años. Voy a platicarlo con Cuauhtémoc Medina, que es el director del Museo del Munal aquí en Ciudad de México. Le voy a preguntar, oye, una curaduría más o menos, como cuánto te lleva, ¿no? O sea, 1 año, 2 años, y ya me dirá él, ¿no? Pero me queda claro que no es de la noche a la mañana. O sea, no llegó esa obra, no la trajo un X, pues sí, vamos a colgarla. No. O sea, tuvo que haber un proceso. Y sería interesante saber el proceso, saber qué cartas credenciales tenía ese pintor, porque además la obra se vendió en una cantidad irrisoria, ¿eh? Se vendió creo que en 50,000 pesos, o sea, no rebasó los 100,000 pesos. Digo, 100,000 pesos es una suma considerable, pero no rebasó ni los 100,000 pesos, ¿eh? O a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor ahí no tengo el dato correcto, pero no rebasó una cantidad así de miles, no, ¿eh? O sea, una tontería lo que se pagó por esa obra. Habrá quien le gustó, pues la compra y listo. Para eso siempre habrá gustos, ¿no? Siempre hay para todo. Afortunadamente hay para todos. Entonces, a lo mejor a alguien sí le gustó, le ofreció la cantidad al pintor, el pintor dijo, venga, dámelo, llévatela, y listo, ¿no? Pero la cuestión, lo trascendente de aquí es que es un ejemplo de que nuestras libertades también en algún momento tienen que estar limitadas, nos guste o no. Y a mí me parece que en este ejercicio, en esta exposición, además me parece de muy mal gusto. O sea, yo por más que le encuentro y le trato de buscar una parte artística, pues no la encuentro, ¿no? Habrá quien le guste, pues está bien. Recuerden que la parte del arte, también mucho la pintura, pues es muy subjetiva, es sumamente subjetiva. Pero, pero sí, mostrar a nuestro héroe Zapata de esa forma, pues a mí, por lo menos,
y a lo mejor me estoy envolviendo, que no acostumbro a hacerlo, pero me envolviendo en estos símbolos patrios, me parece que no era el correcto. Entonces, bueno, ahí se los comparto. Es un ejemplo de lo que acabo de hacer, es un ejemplo de análisis en torno a una obra. En este caso, bienvenido Jesús, no vi que habías entrado, eres bienvenido. En este caso, pues esta obra no sé ni cómo se llama, es una obra de Zapata y que lo, que lo, que trata de ilustrar más que lo logrado por Zapata, pues una parte de su vida, que a la distancia, no sé, a lo mejor hace 20 años o hace 30, podríamos pensar que era una parte oscura de su vida. Ahora con toda esta, y lo dice Gunther Stenz en ese libro, ahora la percepción del mismo héroe pues ha cambiado, ¿no? Y a lo mejor ese detalle de que sea, o que yo no lo podría afirmar, yo no podría afirmarlo, pero bueno, hay rumores, como se dice, es esta parte, digamos, de su homosexualidad, pues reconsidera, o más que reconsiderar, em, ¿cómo decirlo? Ay, lo dije en otro texto que escribí. Pues rubica al héroe, ¿no? O sea, rubica al héroe y yo lo rubico más que satanizarlo o intentar, no es una cuestión de satanizar, por supuesto, reconsiderarlo, ¿no? O sea, el tipo era un humano, punto, se acabó, no pasa nada, ¿no? O sea, a mí no me va ni me viene si sí fue o no fue, no, o sea, el tipo es humano y como humano, pues puede caer, puede subir, puede estar de un lado, del otro, izquierdo, derecho, arriba, abajo, todos hemos pasado por diferentes circunstancias. Y me queda claro que Zapata, pues si lo fue, que insisto, no tengo yo elementos para confirmarlo, aunque tenga este libro aquí en mi mano y lo haya escrito Pedro J. Fernández, pues no me atrevo yo a confirmar así contundentemente que este Zapata era bisexual. Me quedo más con todo lo que hizo, con todo lo que logró, porque él sí hizo un gran esfuerzo por cambiar. Y estamos hablando de hace 100 años, ¿eh? Y yo no sé cómo este asunto de las tierras actualmente, pero eso ya es otra historia. Muy bien, ese sería como una ventanita, hacer un análisis en torno a la libertad de expresión. Y ahora estoy poniendo un ejemplo de algo que no tiene nada que ver con los medios, ¿eh? Estoy poniendo un ejemplo de algo que tiene que ver con una manifestación que yo les hablé al principio. La pintura es una manifestación artística y como tal tenemos la libertad de hacerlo. A través de la pintura nos expresamos. Les pongo un ejemplo de una pintura que puede ser que es una cuestión artística. Ahora, imaginen ustedes ya más metidos en los medios, una cuestión de verdad complicada. Y para eso les tengo dos libros muy interesantes. Les tengo el primero que se llama Periodismo Urgente. Este dice ahí que lo escribió Ricardo Rafael. Más que escribirlo, lo coordinó. Pero es un gran libro, porque además está patrocinado por una institución que quieren desaparecer a como del lugar, que es el INAI. Está patrocinado por el INAI. Yo cuando vi que lo patrocinaba el INAI y la editorial Ariel, por supuesto, más a INAI que Ariel, dije, no, pues ha de estar muy tendencioso el asunto. Y miren que Ricardo Rafael no sé si siga siendo o ya no es, pero él es López Obradorista o morenista, no lo sé. Yo me quedé en que era AMLover, pues. Muy interesante porque habla de cómo se tiene que manejar el periodismo hoy con con todo este manejo de información e incluso con estas limitaciones en materia de información. Entonces, él dice que si tú pretendes buscar información y no te la dan, pues ahí por eso se llama periodismo urgente, cómo lanzar las redes, ¿no? Y buscar el dato, lo que tú necesitas para esa investigación o para tener tu investigación robusta, pues llegar a eso que tú quieres. Y habla de instituciones, de que algunas no están actualizadas, de que algunas incluso manejan números a su modo, que eso lo sabemos siempre. Y si no, pregunten a un matemático. La matemática es una cuestión muy exacta, muy precisa, pero tiene muchas formas de presentarse la matemática, ¿eh? Y es algo interesante. Entonces, cuando tú dices, subimos el 2% en la economía, sí, subiste 2%, pero sobre la base de -6. Eso no me lo dices.
Entonces hay muchas formas de maquillar los números, sí las hay, y también hay que ser muy, 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 muy puntual en ello. De eso habla Periodismo Urgente de Ricardo Rafael, de esta cuestión de cómo tenemos que manejar nuestra información, a quién acudir, quién sí nos va a decir la verdad o quién puede ser, no quién nos va a decir la verdad, sino quién puede ser más certero en cuanto al manejo de información que otros medios o que otras instituciones. Entonces yo se lo recomiendo ampliamente. Ya algo que tiene que ver también con nuestra clase, que es así de otro libro que cae como anillo al dedo, se llama Linchamientos Digitales. Este lo escribió como que luego el hecho de que lo haya escrito Ana María Olabuenaga, pues no le da mucho peso científico, por llamarle de una forma, ¿no? No le da mucho peso científico. Porque Ana María Olabuenaga es dueña de una agencia de publicidad. Para que sea una idea, Ana María Olabuenaga fue la que creó el concepto, y ahí fue el boom de Ana María Olabuenaga, de su agencia, fue cuando creó el boom de Soy Totalmente Palacio. Ella fue la primera que creó el concepto de Soy Totalmente Palacio. Me queda claro que ahora ya lo manejan otras agencias, ¿no? Ya la creación de publicidad y todo esto ya no lo hace Ana María, lo hacen otras agencias. Pero esa frase y la primera campaña de Soy Totalmente Palacio la lanzó Ana María Olabuenaga. Bueno, este libro es una maravilla, porque este libro tiene lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta clase. Este libro tiene un análisis muy preciso de cómo en el afán de la libertad de expresión se cae o se llega a un linchamiento. Y ella titula el libro tal cual, Linchamiento Digital. O sea, cómo a través de una información o de transmitir lo que yo creo que es verdad a través de las redes y toda esta cuestión digital, cómo a veces en lugar de informar, estoy provocando un linchamiento. Incluso está muy bonito el libro porque al principio hace hace todo un contexto histórico de la palabra linchamiento. ¿Dónde surgió? De dónde salió la palabra linchamiento? Es un anglicismo. Ya cuando lo lean, si es que están... Yo este libro sí les recomiendo que lo compren, ¿eh? Está muy bueno. Porque además trae linchamientos cibernéticos o digitales muy actuales, muy, muy actuales. Y te va diciendo paso a paso cómo se detonó ese linchamiento. Me queda claro, y eso lo vamos a defender siempre, y en la entrevista que le hice hoy al autor que vamos a tener, si no la próxima, la otra, habló ya lo voy a espolear, ni modo. Habló de que la libertad de expresión es una institución, o sea, es algo logrado por nosotros. Y eso lo esbozamos de alguna forma en las primeras clases, y estoy totalmente de acuerdo. Pero ojo, esa institución que creamos se nos puede salir de las manos. Por eso este libro, Linchamientos Digitales, porque habla precisa y exactamente de varios ejemplos de linchamientos eh, digitales, ¿no? Yo les voy a poner un ejemplo del que habla aquí, que miren que a mí no me cae bien este cuate, ¿eh? Pero ya cuando leí lo que ella explica en el libro, me parece que pues, lo lincharon. Ah, ya se me olvidó el nombre. Es hijo de Tere Vale, a ver si me ayuda. Bueno, este cuate es periodista, tiene muchos años en el periodismo, muchos años en el periodismo, y resulta que tenía una columna, si no me equivoco, en Milenio. Milenio o La Crónica, no me acuerdo. Bueno, él tenía una columna en un diario de circulación nacional. Y en esa columna se atrevió a decir algo sobre Juan Gabriel, de su forma de vestir, que eh, fue una época, creo que se acababa de morir Juan Gabriel. Entonces fue un momento en que todos los medios, todos hablaban de Juan Gabriel y él expuso en su libertad de expresión, dijo, ya estoy hasta la madre de Juan Gabriel, ya estoy hasta la madre de, y así lo puso, ¿eh? Estoy parafraseando, y dijo, estoy hasta la madre de las lentejuelas y de esto y de esto otro, o sea, se aventó un párrafo como de tres, cuatro oraciones hablando de que ya estaba harto de Juan Gabriel. Al día siguiente, bueno,
a los minutos de haber salido la columna digital, lo estaban linchando. Y el linchamiento llegó al grado que tuvo que renunciar. Él era director de cultura de la UNAM. Era director de difusión cultural de la UNAM. Y lo hicieron, yo no sé si él decidió o lo hicieron renunciar, independientemente de sí o no, él tuvo que dejar el cargo de director. Y entonces mi pregunta es, a ver, él tuvo la libertad de decir o quiso decir algo sobre Juan Gabriel. Podríamos pensar que no fueron las palabras correctas. Ok, no fueron las palabras correctas. Pero bueno, incluso yo puedo decir, yo también ya estaba un momento hasta la madre de Juan Gabriel, ¿eh? O sea, ya estaba yo hasta acá de Juan Gabriel. O sea, películas de Juan Gabriel, especiales de Juan Gabriel. Me queda claro que Juan Gabriel, y voy a contar una anécdota eh, pues muy curiosa, pero a mí no me cae mal Juan Gabriel. O sea, me parece un cantante y un compositor de mucha valía en México. Habrá alguien que no le guste. Pero en esas tantas películas que pasaban de Juan Gabriel, me puse a ver una película y hasta lo tuiteé, hasta lo puse en Twitter. O sea, lo hice público. Me puse a ver la película de Juan Gabriel. Y dije, "Ahora esta no, ¿de qué trata esta película, Juan Gabriel?" Y me puse a verla. Y ahí, jóvenes, ahí mi resbalonzote, ¿eh? Todas las canciones que salieron en la película, todas me las sabía. Todas. Y dije, ah, caray, si yo no tengo ningún disco de Juan Gabriel, ¿por qué me sé todas las canciones de Juan Gabriel que pasan en la película? Y entonces comencé a hacer un ejercicio de, empecé a reparar en por qué me sé las canciones de Juan Gabriel. Y entonces ya me empecé a acordar, ah, es que a mi mamá le gustaba y mi mamá las cantaba. Ah, es que esta canción, ah, sí, claro. Y entonces, bueno, pues, ¿y por qué me las sé? Porque forman parte de y lo dije alguna vez aquí en la clase y lo reitero. Por supuesto que mi entorno y mi contexto sociopolítico, político, cultural, pues hubo un momento en que se escuchaban canciones de Juan Gabriel. Me acuerdo muy bien que cuando estuvo con Verónica Castro, estoy hablando del Pleistoceno tardío, jóvenes, pero yo me soplé todo el programa junto con mi mamá. Mi mamá le encantó el programa de Verónica Castro con Juan Gabriel y yo lo vi con ella. Y no lo vi porque me gustaba Juan Gabriel, sino porque, bueno, pues, le acompañé a la jefa. Dije, bueno, voy a ver con mi mamá el, el- el programa. Bueno, entonces, en ese suceso, el señor, ay, ya se me olvidó el nombre, ahorita me acuerdo. Este periodista puso, ya estoy hasta las manitas de Juan Gabriel, ya estoy harto, y dio sus razones, y que me lo linchan. ¿Es Nicolás Alvarado? Gracias, gracias, gracias. Nicolás Alvarado, efectivamente, y que me lo linchan. Yo no soporto a Nicolás Alvarado, que quede claro, yo no lo soporto. A mí no me cae bien como periodista, no me cae bien. Y como persona que he coincidido en 2 o 3 ocasiones, los detalles que ha tenido con algunos de su gente no me gustan. Pero es otra historia, eso nada más es nada más como un asterisquito ahí en mi breviario cultural. Pero bueno, el tipo escribe, el tipo sale en televisión, ha escrito libros, o sea, me queda claro que en el ámbito cultural el tipo le sabe y se mueve muy bien y tiene contactos y vaya, es una voz de tomarse en cuenta, pues, es una voz de tomarse en cuenta. Bueno, pues me lo lincharon porque dijo eso. Entonces, ¿qué pasó? La libertad de expresión. ¿Qué? Porque tocó a un prócer de la música mexicana, lo tuvieron que linchar. Y entonces lo que hace Ana María Labuenaga, de hecho este libro es su tesis de maestría, claro, le cambia todo este lenguaje académico que tiene una tesis de maestría. Me parece un trabajo muy bueno porque no solamente muestra ese linchamiento, sino muestra otros. Y que valdría mucho la pena que ustedes lo revisaran, porque, o si lo consiguen en PDF, pues sería también bueno. Si yo lo consigo, se los paso. Eh, pues nos muestra el escenario en que en el que nos estamos moviendo, ¿no? O sea, de repente para unas cosas sí, para otras no, ¿no? Para otras somos muy patriotas y para otras no. O para otras sí nos gustó el comentario y en otras no. Entonces, eso es la libertad de expresión. Y en este periodismo prospectivo que nos tocó a nosotros, pues, ¿qué creen? Pues que está la cuestión de el Internet, las redes sociales,
que le vino a poner una dificultad, y eso lo vamos a platicar, o nos lo va a platicar nuestro invitado la próxima clase, pero le vino a poner el cascabel al gato, le digo yo, o la cereza al pastel, en cuestión de nuestra libertad, de cómo nos tenemos que expresar. Em, yo siempre estaré a favor de, de, de que haya opiniones diferentes a la mía, ¿eh? Siempre. Porque donde todos piensan lo mismo, qué aburrido, ¿no? El único que sí defenderé es en la veracidad de la noticia. Porque la noticia nada más tiene 5 cosas: qué, cómo, cuándo y dónde. Y entre más te acerques a lo más exacto de ese qué, cómo, cuándo y dónde y por qué, vas a poder lograr generar eh, pues mayor y mejor información. Pero en cuanto a opiniones y en cuanto a argumentos, yo siempre estaré de acuerdo que haya gente que piense diferente, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Pero que me dé argumentos. Porque si no se convierte en un criticón. Y a mí los criticones, pues de esos hay muchísimos allá afuera. Muchísimos. No, no, un crítico, o sea, que tenga argumentos. Y, y creo que eso todavía nos cuesta mucho trabajo. Recuerden que ustedes están un paso más allá, ¿eh? O sea, ustedes están en un proceso en el cual tienen que saber, o tienen mejor, no saber, deben de tener ese criterio, que ya no solamente es periodístico, que me queda claro que lo tienen, sino este criterio de por qué no aceptar esta idea y por qué sí. O sea, no quedarse en el bueno y malo. No, eso pasó en la licenciatura. Bueno, hace muchos años. No, ahora estamos ¿es bueno por qué? ¿Es malo por qué? Y argumentarlo. Entonces, este libro me parece de una trascendencia, y que, insisto, cae muy bien. Y además está editado por Paidós, porque me parece que Paidós todavía Paidós alcanza espero que ya no. Es que ya cuando caen en Penguin, las manos de Penguin Random House, híjole, ya los hace pomada Penguin. Pero todavía Paidós se puede dar el lujo de decir que es un sello que publica cosas de gran peso y de un buen análisis, ¿no? De un trabajo editorial, que vale la pena, ¿no? Tiene muchos ejemplos más Ana Mariela Buenaga sobre esta cuestión de linchamientos cibernéticos o linchamientos digitales. Yo se los recomiendo ampliamente. Y reitero, esto es lo que yo quiero que ustedes rescaten del curso. O sea, este análisis, ¿no? Como el que acabamos de hacer de la obra, como el que acabamos de hacer de este periodista que dijo que palabras más, palabras menos. Creo que sí dijo que ya estaba hasta la madre de Juan Gabriel. Y una de las palabras que dijo que sí me pareció un poco, un poco fuera de lugar dijo de las lentejuelas y de los sacos de lentejuelas o abrigos de lentejuelas o algo así. Muy bien. Escucho sus comentarios sobre lo que acabamos de platicar y los ejemplos que acabo de poner. Los escucho. Bueno, a mí lo primero que me botó a la mente ya en algún punto, porque era cierto este comentario acerca de que si bien el tema del Zapata y la pintura expuesta en Bellas Artes, al principio creemos que no tiene relación directa con nosotros como periodistas, sobre todo en el ejercicio de esta eh, Ajá. profesión, creo que sí tiene que ver. Es mucho de interés para nosotros el estar cuestionando esto de los límites de la libertad de expresión y dónde están las limitaciones de la libertad de expresión de otros, porque pues al escribir las noticias, por ejemplo, yo lo estuve buscando mientras explicaba el caso, pues casi siempre era esta imagen como foto de cabecera, ¿no? Para Sí, llamar la atención. Entonces, imaginemos que la demanda la gana la familia, que realmente es una difamación o una especie de calumnia. O sea, ¿qué pasa con todos los medios que publican la foto y la replican y hacen que llegue a más personas? Por ejemplo, yo no me entero de las exposiciones de Bellas Artes, o sea, no vivo por el área metropolitana, o sea, es muy diferente incluso el arte que se muestra en las instituciones, pues, entre comillas, de mayor renombre de la región pues, de aquí, del noroeste del país, de Tijuana, sí.
a lo que se ve en la Ciudad de México. Entonces Sí. creo que sí debemos de considerar qué clase de imágenes, datos o expresiones utilizamos al momento de estar redactando una noticia o en el caso de la edición de video o del podcast donde estemos comentando, porque pues yo creo que si le va mal a la institución principal que lo hizo, entonces creo que pues es como una advertencia a todos los demás, ¿no? En este caso. Sí, muy interesante, de acuerdo, sí. ¿Qué va a pasar con todos esos medios que se suben a la ola? Que digamos que es algo, no me gustaría decirlo normal, y que es parte del ejercicio periodístico, entonces se suben a la ola y también ponen la imagen y también hacen un comentario en torno a ello. Pues sí, ¿qué pasaría? Es complejo, realmente es complejo, ¿eh? Muy complejo. Y sí, de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. ¿Qué repercusión tiene lo que vamos a decir, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Silvia. Muchas gracias, interesante comentario. ¿Alguien más que quiera opinar o decirnos algo en torno a lo que hemos visto o lo que hemos platicado el día de hoy? ¿Nadie? Bueno, a mí me tocó más como, o sea, eso del linchamiento, y esto se hace Ajá. como más internacional, en cuestión de Taylor Swift, Ah, que correcto. en el fútbol americano también fue como muy castroso, ¿no? Para los que sí le iban como que a cierto equipo o al otro. Y otros que nada más le iban porque estaba ahí Taylor Swift y estaba apoyando Sí. según esto, su novio. Y entonces hablar también mal de ella en cualquier medio, quien sea, o sea, todas las Swiftie, como le dicen, ¿no? Se les iban a ir encima, o cómo también influyó Ah, sí, en sí, sí. Estados Unidos, Sí, en varias cosas, ¿no? De deportes, y hasta se quería meter como en tipo política. Llegó un punto en que a todo mundo como que ya no se estresó la imagen, ¿no? O sea, pero sí es como eso de que muy fan de una persona cuando pues bueno, esa persona ya no, o sea, no es como que tu familiar para defender la capa y espada, pero se ponen como muy en ese sí, plan y sale como de contexto todo. sí, sí, de acuerdo también contigo. Sí, Fernanda, exacto. O sea, miren, yo siempre les digo a mis alumnos que es muy peligroso enamorarse de algo. O sea, ¿a qué me refiero? De repente cuando tú te enamoras de un tema o te enamoras o te crees muy experto o sabes mucho de ese tema, te enamoras tanto de él, pues, que no quieres o no aceptas, pues, no aceptas, esa es la palabra, no aceptas una crítica. No, error garrafal, ¿no? Al contrario, hay que aceptar la crítica, aunque sea mala, ¿no? O, bueno, las críticas siempre serán malas. O sea, me refiero a que hay que aceptar el comentario, pues. Lo tomas de quien viene, puede ser, lo analizas, pues por supuesto que tienes que analizarlo, pero no caer en este extremo del enamoramiento, ¿no? Yo le he comentado varias veces que de repente eh, queremos linchar a los que no les gusta, no sé, a los que les gusta la fiesta brava, los queremos linchar. Queremos linchar a los que les gusta, ay, díganme otra cosa extrema, así como esa. Bueno, ¿y por qué, no? O sea, ¿qué? A la corrida de toros también algo Sí, mexicano, ¿no? O sea, sí, sí, sí. O sea, ok, pues está mal, pues sí, pero pues ahí está y existe y además no es nuevo. Tampoco me voy a envolver o no lo voy a defender en el aspecto de decir que es algo viejísimo y que se lleva muchos años y que la cultura, no, 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 no. Pero yo creo que hay cosas más urgentes en las que sí tendríamos que, y ni siquiera, ser fanáticos, o sea, hay cosas urgentes que estarme preocupando porque si hay fiesta o no hay fiesta brava, o estarme preocupando no sé, hay tantas cosas que luego nos ocupan más que lo urgente. que, no sé, yo siempre he criticado esto del presidente que se mete con un periodista y le empieza a tundir. Y yo me pregunto, pues, ¿qué no hay algo más importante que le esté tundiendo a ese periodista, señor presidente?
sea, no hay cosas más importantes de qué hablar que de este güey, ¿no? O sea, hable de otra cosa, pues hay cosas más importantes, más urgentes. Entonces, bueno, ese es el gran reto de ustedes, cuando hagan un reportaje, una investigación, una entrevista, lo urgente, en lo que vale la pena envolverse y en lo que no. Me queda claro que hay batallas que pues, por más que quieras tú hacerle, pues son batallas que ya perdiste, güey. O sea, ya lo que sigue. Y te duele en el alma, pero pues ni modo. Ya después retomarás, quizá. No es un conformismo, ¿eh? Pero es tratar de ir otra vez al urgente. O sea, cosas más urgentes pues, esto ya no se hizo, voy a lo que sigue, periodísticamente hablando. Entonces, hay muchas vertientes o hay muchos derroteros en torno a este tema de la expresión, de la libertad de expresión, pero sí, siguen teniendo esta línea delgada que nosotros tenemos que saber manejar. Y la otra, que si te vas a meter, yo una vez me metí, y no me arrepiento, y me tundieron, pero sabroso. Me metí en contra de los maestros que hacen sus manifestaciones. Me agarraron como casi un mes, me estuvieron tundiendo. Y yo, pues también, ¿no? Y con conocimiento de causa dije, pues ya la regué, ¿no? Ya me metí, pues ahora Ingesu, a ver qué sale, ¿no? Y cada semana los tundía. No, estos no son profesores, son unos holgazanes. A ver si son tan maestros, vénganme a hablar de tal y tal autor. A ver si son tan maestros, vénganme a hablar de alguna propuesta educativa. No, puta, se me fueron, pero con todo, ¿no? Y entonces o sea, dije, "No, pues ya ni modo, pues ya le entreno. A lo mejor hice mal, lo reconozco, sí, acepto mi error. A lo mejor mi comentario no fue el políticamente correcto, lo acepto, pero me subí al escenario, dije, ya me subí al ring y pues ahí lo que pase, ¿no? Y seguramente perdí, seguramente, y a lo mejor me dieron una rastriza, seguramente, pero mi esencia en torno a ese tema no la he cambiado y sigo pensando lo mismo, que no va a ser tema de la clase, pero yo sigo teniendo muy claros mis ideas y mis conceptos en torno a la educación en México. Y fue lo que expresé con los profesores, no les gustó, me empezaron a tundir, me quedó claro que había ciertos grupitos ahí medio extraños, empecé a darme cuenta de algunas otras cosas medio raras. No llegó a la denuncia porque no lo creí necesario, simplemente la forma en la que ya no hubo más intercambio epistolar público, además epistolar público, ¿eh? Y debe de estar ahí en el timeline de mi Twitter. Eh, Fue no contestando ya. O sea, la última que me dijeron, ya no la contesté, dije, ya, güey, bye. Y ya no la contesté, pues. Todo empezó políticamente correcto. Incluso me invitaron a dar me invitaron no a dar, me invitaron a participar en una mesa redonda en la UNAM, en la Facultad de Economía o en la Facultad al lado de la Economía está la de Derecho, me invitaron y yo les puse con todo gusto, ponle fecha y ahí nos vemos. Y me quedé esperando la fecha. Pero entonces ya pasó al siguiente nivel y ya era medio agresivo el asunto. ¿Y quién era yo para hablar de maestros, burgués, de no sé qué? ¿Y quién era yo para hablar de sistema educativo cuando yo era un profesor del Tecnológico de Monterrey? ¡Ota! ¿No? Me empezaron a tundir, pero sabroso. Mira, pues, como sé que este es así es tristemente luego el medio, sobre todo Twitter se convierte en un ring de box, pues yo lo tomé de quien venía, pero pues yo también seguí ahí un poco echándole limón a la herida y ahora me río. Digo, en aquel momento también me daba un poco de hilaridad, pero ya cuando ya no tenía ganas de seguir, dije, ya no les contesté y miren, me siguieron mandando mensajes, pero yo ya no. Ante todo yo soy de la coexistencia pacífica y dije, ¿saben qué? Pues amor y paz, ahí nos vemos y ya no voy a contestarles. Y de repente si hago comentarios sobre la educación. Acabo de escribir un texto sobre la prueba PISA y donde le doy un raspón a los maestros, por supuesto, y con argumentos, desde luego, tengo la información, o sea, tengo los datos, pero hay veces que ya digo, este derrotero ya fue suficiente, ya no le seguiré. A veces sí, un poco para despertar
no sé si sea correcto, como mi ego periodístico. Sí, a ver, vamos a darles un dulcecito, a ver cómo responden. No, me arrepiento. ¿Cuál dulcecito? Para ellos fue aventarles la caballería, ¿no? Y entonces, ay, y es que es bien complicado porque luego no sabes cómo va a reaccionar la gente, ¿eh? A veces es complicado, ¿no? Yo sí luego me sorprendo porque la gente últimamente está muy enojada, está muy visceral y, y bueno, pues se encuentra luego con quien desquitarse y si yo tiro el dulce, por no decir, estiro la mano y pues se la agarran y no me sueltan. Pero es parte de este negocio. Muy bien, jóvenes. ¿Algún otro comentario en torno a ello? ¿Dudas? Me hicieron favor de entrevistar en la revista Mundo Ejecutivo, perdón, Mundo de Negocios. Me entrevistaron a propósito de este libro que escribí, que se llama Huellas del Camino, Historias de Carretera. La revista la venden en Sandbox, pero no la compren. Está en internet. Mundo de Negocios. Entonces, si pueden leer la entrevista, me haría muy feliz para que conozcan una parte de mi vida, de un trabajo que hice en la revista. Muy bien, chicos, pues, para los que no entraron, de tarea que, pues que me den su opinión en torno a estos dos ejemplos que pusimos, ¿no? Que me hagan una pequeña opinión, no quiero reseña, que me den una pequeña opinión, no más de 2 párrafos en torno a qué opinan sobre esta imagen que pusimos, qué les movió, qué les llamó la atención, o de este otro linchamiento que hablamos del periodista. Y les reitero que si pueden revisar la reseña del libro, sería bueno, para que tengan un poco de contexto para cuando se conecte nuestro invitado, le hagan preguntas, ¿no? Aquí lo importante es que ustedes pregunten, que ustedes, a manera de adquirir información en torno a lo que él escribió, qué le movió a escribirlo, qué problemática es la que más encontró en esta cuestión de la libertad de expresión en los Profe, medios. Dígame. eh, perdón, es que tengo anotados varios libros. ¿Cuál es este libro del que nos recomienda leer la reseña? La reseña se llama El futuro de la libertad de expresión. Ahí lo estoy Ah, muy bien, proyectando. gracias. Es de Saúl López Noriega. Ahí está la foto. Ahí lo ves en la tele, en la pantalla. No lo compren, vean la reseña, ¿no? Y si ustedes van a la librería, pues échenle una ojeadita. Si lo creen pertinente, cómprenlo. Y del linchamiento digital, yo creo que ya está en PDF. Miren, voy a hablar con Ana María Labuenaga, que tengo el gusto de conocerla. Voy a hablar con Ana María y le voy a decir, oye, Ana, ¿ya tienes el PDF? Pues compártemelo, ¿no? Eh, voy a decir si me regala también una charla con ustedes. El problema de Ana María es que creo que está bien ocupada. Y pues, por obvias razones, ¿no? Maneja muchas campañas de publicidad. Pero sería una buena charla con Ana María Labuena. Voy a ver si nos la regala y platican con ella también. Y además, insisto, el libro que hay como anillo al dedo para la clase. Muy bien, jóvenes, me dio gusto verlos bien. Nos conectamos el próximo martes. Yo espero que Saúl pueda y platiquemos de su libro El futuro de la libertad de expresión. He dejado lo de la Ley Federal de Radio. Lo que voy a hacer con la Ley Federal de Radio y Televisión, o que ya no es Ley Federal de Radio y Televisión, que ya se llama de otra forma. Los años no me han permitido, tanto tiempo se llamó así que no me acuerdo, no he podido rebobinar el cómo se llama ahora. Voy a sacar los artículos más destacados y los vamos a platicar aquí en la clase para no proyectarlos todos y ver la ley, sino los que creo que pueden abonar a este tema de la libertad de expresión, que me parece importante, y demostrar que pues, estamos realmente vivimos en un país con una legislación en materia de libertad de expresión realmente pues deficiente, ¿no? Muy deficiente.
Por eso no lo digo yo, lo vamos a ir analizando poco a poco. Muy bien, chicos, pásenla bien. Gracias, Jesús. Gracias, Fernanda, Silvia. Maestra Patti, como siempre, gracias por el apoyo. Están mis vías de contacto presentes en todo momento. Y aquí nos vemos para nuestra sexta clase, o con entrevista o con temas para platicar. ¿De acuerdo? Pásenla bien, chicos. De Gracias, acuerdo, profe. profe, Hasta luego. Vale, gracias. Muchas gracias, maestra igualmente. Silvia. Hasta luego. Bye. Hasta luego, bye, Bye. bye.